todos en esta mañana. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, porque Él es digno de ser exaltado, de ser glorificado. Y bueno, vamos a pedirle al Señor a través de la oración que Él nos hable en esta mañana. Recordamos que Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Y si estamos hoy en este lugar es porque a Él así le ha placido el traernos. Y aquellos que no pudieron venir por situaciones de trabajo, alguna enfermedad que les ha impedido venir, bueno, creemos y sabemos que la gracia de Dios y la presencia del Señor está con ellos. Padre, te honramos, te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria, te damos el honor porque tú eres Dios, el Dios que es 3 veces santo, en el cual, Señor, hoy en esta mañana creemos que nos vas a hablar a través de la palabra conforme a nuestras necesidades espirituales. Señor, te damos gracias porque en esta semana tú nos has bendecido en gran manera, nos das la vida, nos das la salud, y aquellos mis hermanos que han pasado tribulación, prueba, alguna situación, Señor, yo sé que los haces más fuertes cada día. Y con estas pruebas o a través de estas pruebas, tú permites, Señor, que maduremos más y nos perfeccionas cada día, Señor, para que seamos conforme el carácter de tu Hijo Jesús. Te alabamos. Hoy ruego, Señor, que tu bendita palabra esté llegando al corazón a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo esté enraizando tu palabra en nuestras vidas para llevarla a la práctica un día a la vez. Te rogamos por aquellos que se están conectando, Señor, y por aquellos que por trabajo también verán la transmisión más adelante. En el nombre de Jesús, bendícelos y te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia en Marcos capítulo 11. Entramos en el capítulo 11 de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. Y dice así en el nombre de Jesús. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Estudiando Marcos 1:11, puede encontrar aquí 4 propósitos muy importantes. El primer propósito es presentar a Jesús como el Mesías. Y Jesús se presenta como el Mesías que había sido prometido, el Hijo de David, que viene a cumplir las Escrituras, todo aquello que fue profetizado por los profetas, y a traer salvación a Israel. Y el propósito número 2, viene a declarar su autoridad.
Y en ese momento de su venida, Jesús declara su autoridad divina y su poder sobre la ciudad y el templo. El templo era en el centro de la vida religiosa y de la vida política de Israel. Propósito número 3. Jesús vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento sobre su venida, como también el profeta Zacarías lo menciona en Zacarías 9:9. Y el propósito número 4, vino a preparar el camino para la pasión, la entrada triunfal que hizo en ese momento. Fue el comienzo de la semana de la pasión de Cristo, en la que Él sería rechazado, sería condenado y crucificado por los líderes religiosos y políticos de Israel. El tema en esta mañana le puse por nombre: el rey que viene con humildad. En el encabezado de su Biblia dice la entrada triunfal en Jerusalén. Y la entrada triunfal de Jesús revela su identidad como el Mesías que había sido prometido en su carácter de siervo humilde. Y vemos aquí que Jesús se presenta como el rey legítimo, pero no según las expectativas humanas, sino conforme el plan de Dios. ¿Cómo eran las expectativas humanas? Israel ciertamente estaba esperando un Mesías, un libertador, pero con armas, con guerra. ¿Por qué? Porque los judíos estaban bajo el yugo del imperio romano. Y la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es uno de los pocos eventos registrados en los 4 evangelios, pero este evento en especial representa el momento clave donde Jesús entra como rey, pero no con pompa militar ni poder político, sino en humildad. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías ya estaba hablando, profetizando de que el Mesías vendría, pero vendría de manera humilde y pacífica. No vendría como un conquistador militar. ¿Por qué? Porque esto contrasta con la expectativa de muchos judíos de la época, que ellos, decíamos, esperaban un Mesías que los librara de la opresión romana mediante la fuerza militar. Pero Marcos dice que Jesús se acerca a Jerusalén y envía a 2 de sus discípulos con instrucciones precisas. Ahora, cuando Dios nos habla y nos da instrucciones, son claras. Dice Marcos 1:2: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Ahora, ¿cuál es la acción de una bestia, de un caballo, de un asno, cuando aún nadie le ha montado? ¿Alguien sabe? Es un animal salvaje que no se deja montar. Un caballo, un asno, un burro, necesita un especialista que lo amance. ¿Para qué? Para que después alguien le monte y lo traslade a cierto lugar.
Dice que el pollino estaba atado y que nadie le había montado nunca. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando Jesús le montó, el pollino, el asno, no brincó? Como dice en mi tierra, no corcoveó. ¿Por qué razón? Porque todo lo que Jesús toca, hay paz. Donde Jesús entra, hay paz. Donde Jesús está, hay paz. Y Jesús está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, lo que muestra su identidad como Mesías. Y Jesús está demostrando su autoridad y su poder sobre la creación. Al saber que el pollino estaría allí y al poder utilizarlo por su entrada en Jerusalén. Cuando la tormenta está a todo lo que da, Jesús llega y hay una paz. Él sabe de nosotros, dónde estamos, qué estamos pensando, qué estamos haciendo. Él lo sabe. Versículo 3 dice: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ahora, algo muy importante aquí. Cuando Jesús toma algo que no es de Él, aunque como Dios todo es de Él, Él, una vez que lo desocupó, lo devuelve. Yo siempre me he quejado de hermanos que le he prestado libros y ya no me los devuelven. Aquí Jesús dijo: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Al pedir que el pollino sea desatado y llevado a él, Jesús está demostrando que tiene el derecho de utilizar los recursos de la creación para cumplir sus propósitos. ¿Qué podemos entender aquí? ¿Qué podemos aprender aquí? Jesús, de los recursos que Él nos da, Él tiene el derecho de usarlos. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos del Padre. Lo que usted ofrenda, lo que usted siembra, es con un propósito de cumplir, de llevar, de predicar el mensaje de salvación. Por ejemplo, para transmitir este mensaje necesitamos una computadora, necesitamos una cámara, necesitamos internet. Y todo eso se paga en base de lo que usted como iglesia dona, siembra, para que los propósitos de Dios se sigan cumpliendo. Y Dios tiene todo el derecho de usarlos. Versículo 4 al 6 se leen así: fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino. Y luego ¿qué hicieron? Lo desataron. Versículo 5. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Versículo 6. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando Jesús nos envía, no vamos a decir otras cosas, sino hablar, decir lo que Jesús dice que digamos. En otras palabras, yo como predicador, yo como pastor, lo único que voy a hacer es predicar lo que dice la palabra de Dios sin quitarle, sin ponerle. ¿Por qué razón? Porque es la manera en la cual Dios nos enseña. Diga conmigo: Dios no improvisa. Dios controla todos los detalles. Amén. Ahora, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Amén. Entonces diga conmigo: la palabra de Dios es confiable. Muy bien.
Entonces, si creemos que la palabra de Dios es confiable, yo voy a creer lo que Dios hoy nos está hablando. Los discípulos se encontraron cuando fueron al pollino exactamente como Jesús les había dicho, lo que muestra que Jesús tiene conocimiento y control sobre todos los eventos. Ahora la pregunta es, ¿sabrá el Señor lo que estamos pensando cada uno de nosotros en este mismo momento? La respuesta es sí. Él sabe el presente, así como el futuro. Y la lección de Marcos 4 al 6 es que Jesús tiene autoridad y poder sobre la creación y que su palabra es confiable. Entonces, esto nos enseña que debemos confiar en Jesús y seguir sus instrucciones, sabiendo que Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces no le creemos? ¿Por qué muchas veces dejamos de creerle a lo que la palabra de Dios dice? Si hemos dicho y creemos que la palabra es confiable, entonces, ¿por qué desconfiamos de ella? Diga después de mí, el rey que viene es soberano. Por lo tanto, Él conoce y cuida todos los detalles simples como el pollino. En la cultura judía de aquella época, el uso de pollino joven que nadie había montado aún es significativo, según Zacarías 9:9, donde el Mesías vendría humilde y cabalgando sobre un asno. En esa cultura judía, los reyes montaban asnos en tiempo de paz y los caballos eran para tiempos de guerra. Y este rey, Jesús, que viene montado en un asno, no viene a conquistar con armas, sino con mansedumbre. Vea qué importante conocer la cultura, la historia, por qué Jesús actuaba de esa manera, para que el pueblo, como conocía la historia, podía comprender. Veamos la entrada del rey, el Mesías prometido, versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y el burro no corcovió, ¿verdad? Aquellos que han ido a las montadas de toro, tantito siente el pesor del jinete, empieza a tirar patadas, tira al jinete. Pero este asno no lo hizo así. Jesús está siendo reconocido como el Mesías por la multitud. Ahora, la acción de extender los mantos y ramas de árboles en el camino era un gesto de respeto y homenaje, similar al que se hacía cuando un rey o un dignatario visitaba una ciudad. Y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un momento clave en su ministerio. Y era la marca, el comienzo de la semana de la pasión. Podemos ver cómo la multitud muestra adoración, muestra respeto por Jesús, lo que contrasta con la actitud de los líderes religiosos que lo rechazaron. Dice el versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas o ramos de los árboles y las tendían por el camino. Ahora, todo esto tiene un significado, y extender los mantos en el camino era un gesto de respeto, decíamos, y homenaje, similar, como ya hemos explicado, cuando un magnatario visita una ciudad. Los mantos extendidos eran señal de reverencia.
En su casa lea Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Las ramas también eran parte de las procesiones festivas, especialmente la fiesta de los tabernáculos. El cortar ramas de los árboles y extenderlas en el camino también era un gesto de celebración y de bienvenida. Ahora, ¿cuál es el simbolismo detrás de todos estos gestos? Ellos están haciendo un reconocimiento de la realeza. La multitud está reconociendo a Jesús como el Rey y el Mesías. La multitud está celebrando la llegada de Jesús y su ministerio. Ahora, ¿cuál es la lección? La multitud aquí demuestra respeto, demuestra adoración por Jesús, reconoce su autoridad divina. Esto nos enseña que nosotros debemos reconocer la autoridad y la divinidad de Jesús y mostrarle nuestra adoración y respeto. Ahora, ¿cómo era la aclamación? Marcos 11, 9 y 10 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús recibe adoración que le corresponde, pero el pueblo lo hace con expectativas equivocadas. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban pensando que era un libertador político. Ellos daban voces diciendo: Hosana, Hosana. Y la palabra Hosana significa sálvanos ahora. Es un clamor mesiánico. Los judíos, decíamos, esperaban un libertador nacional que restaurara el reino de David y no un salvador crucificado. Pero esta entrada durante la Pascua, cuando se celebraba la liberación de Egipto, aumentaba la expectativa mesiánica. Que para los romanos esta aclamación podía verse como una sedición, y para los fariseos esto era una blasfemia. La multitud está celebrando la venida del reino de Dios, así como la restauración de la monarquía davídica. La multitud está demostrando su adoración y respeto por Jesús, reconociendo su autoridad, reconociendo su divinidad. Decíamos que la palabra Hosana es un término hebreo que significa salva ahora o salva, te rogamos. Pero mire, ¿qué hace Jesús? Jesús acepta la adoración, pero no la manipula. Jesús sabe que la misma multitud que hoy lo aclama, esa misma multitud más tarde le va a rechazar. Versículo 13 de Marcos 15 dice: y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. La pregunta es la siguiente: ¿estamos siguiendo a Jesús por lo que esperamos de Él o por quién es Él realmente? Jesús, el Rey, hace una evaluación del templo y al corazón del pueblo. Dice el versículo 11 de Marcos 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con la noche. Ahora, el templo, ¿qué era el templo? El templo era símbolo de la presencia de Dios. Y Jesús, como juez y señor del templo, lo inspeccionó. Observó el estado en el cual se encontraba el templo, lo que sugiere que estaba evaluando la situación religiosa y espiritual de Jerusalén.
El verbo mirar en griego, periplepo, implica una mirada penetrante y evaluadora, como en Malaquías 3, 1 al 3, léalo en su casa. El Señor entra en su templo para purificarlo, y la escena anticipa la limpieza del templo, que lo veremos en los próximos versículos, donde Jesús denuncia el comercio, el sacrilegio, el abandono de la oración. Una vez que inspeccionó el templo, ahora Jesús se retira a Betania, lo que nos dice que está buscando un lugar de descanso y reflexión después de un largo y emotivo día. Pero veamos que Jesús no solo desea adoración externa, sino una forma interior, una reforma interior, que seamos reformados de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué encuentra Jesús en nuestro templo? Es decir, en nuestra vida. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, de todo creyente verdadero. Pero la pregunta es, ¿qué encuentra Jesús en nuestras vidas? Dice el versículo 11, que Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús y sus discípulos ya estaban cansados de un largo camino, y cayó la noche, y se fueron ¿a dónde? A descansar. Y en ese tiempo de descanso, Jesús se prepara para su regreso nuevamente al templo. Pero ahora, ¿qué iba a hacer en su regreso? Una vez que Jesús ya había entrado, lo inspeccionó y vio todo lo que había dentro, tomó un día de descanso, porque él tenía que regresar. Pero ahora, para purificarlo, el templo, para quitar todo aquello malo que había. Ahora escuche esto. Jesús nos da tiempo para que limpiemos el templo, nuestro cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. En otras palabras, cada mensaje Dios observa, Dios nos dice: limpia el templo que es tu corazón, porque hay esto, hay el otro, hay aquello, etcétera. Límpialo. Y si nosotros no lo limpiamos, Jesús vendrá de regreso. Pero ahora vendrá con otro plan: a limpiarnos, a quitarnos aquellas cosas que realmente nos estorban para que sus propósitos se cumplan en nosotros. ¿Y cómo es eso? Los miércoles empezamos a hablar una serie haciéndonos una pregunta: ¿por qué Dios permite pruebas a sus hijos? Venga, es importante que usted esté aquí. ¿Por qué? Porque el Señor mira el templo, mira nuestro corazón y nos habla. Y si nosotros de sí mismo nos oponemos a limpiar el corazón, el templo, Jesús vendrá. Así como Jesús usó el látigo para sacar a todo lo malo que había en el templo en Jerusalén, Jesús va a utilizar el látigo de la disciplina, de la prueba, para limpiar nuestro templo. Y Jesús estaba evaluando la situación religiosa y espiritual de Jerusalén. Lo mismo Jesús hace con nuestras vidas. Él evalúa todos los días. Esto nos enseña que Jesús es un líder que busca la verdad y busca la justicia. Él está dispuesto a tomar medidas, las que sean necesarias, para restaurar la pureza
y la santidad en la casa de Dios. Usted y yo somos la casa de Dios. Este es un lugar, no solamente un local donde la casa de Dios, donde el templo de Dios, que somos usted y yo, la iglesia, nos reunimos. Pero ¿sabes qué? Dios hará todo lo que está necesario. Él tomará medidas para restaurar la pureza y la santidad en tu corazón, en nuestro corazón. Por eso hace algunos domingos yo les mencionaba que Dios habló a mi corazón un día martes que estábamos en la oración. Y Dios me mostraba en mi corazón que yo hablara sobre 2 de Crónicas 7:14, donde dice que si el pueblo se humillare. Y yo les dije después del mensaje, Dios me dio esta palabra y Dios les dice que si nosotros no nos humillamos, si nosotros no limpiamos el templo de Dios, nuestro corazón, vendrán pruebas, vendrán situaciones. ¿Sabes una cosa? La iglesia está pasando por pruebas. La iglesia está pasando por situaciones. Y si usted no ha pasado, pero si usted es un hijo, una hija de Dios, usted lo va a pasar. Porque hablábamos el día miércoles que las pruebas no son un castigo, sino las pruebas es un acto para restaurar nuestra vida, para limpiar la casa, el templo de Dios, que es nuestro corazón. Si usted es hijo, si usted es hija, tarde o temprano, usted será disciplinado. A menos si usted es un bastardo, entonces no hay problema. Y explicábamos qué significa, qué es un hijo bastardo. Decíamos que un hijo bastardo es aquel que nace fuera del matrimonio. Un hijo que nace fuera del matrimonio pues no tiene comunión con papá y se cría pues allá solo con la mamá. No hay relación. Y cuando el padre quiera llamarle la atención al hijo, el hijo no tiene la confianza ni el padre. Entonces el hijo bastardo hace lo que quiere. Pero cuando un hijo legítimo que nace en el matrimonio está en la casa, decíamos, es un hijo que tiene una relación con papá y le obedece. Y si el hijo no le obedece, el padre tiene todo el derecho y la confianza de corregirlo. ¿Está conmigo? Amén. Entonces así Dios con nosotros. Jesús evalúa nuestra situación religiosa y espiritual en nuestro corazón. Y Él nos enseña que Él es nuestro líder y que busca la verdad y busca la justicia en cada uno de nosotros. Y Él hará y está dispuesto a tomar las medidas que sean prudentes para restaurarnos en la pureza, en la santidad. Y Jesús en ese tiempo examina el corazón de la nación de Israel, representando en su templo. Hermano, amigo, Jesús no solo quiere entrar en nuestras vidas para ser aclamado. Jesús también quiere entrar en nuestras vidas para examinarnos, para limpiarnos y para reinar en nuestros corazones. Diga conmigo, Jesús quiere ser Señor de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque si Jesús es Señor de nuestras vidas, entonces no tendremos ningún problema. ¿Está Jesús verdaderamente reinando en nuestra vida o solo lo aclamamos con palabras? ¿Lo conocemos como el Mesías humilde que viene a reinar o a conquistar con violencia? ¿Qué vería Jesús si entra a nuestra reunión? Es una pregunta, pero sabemos que Jesús está aquí con nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué está encontrando Jesús en nuestra reunión? Dios habló a mi corazón sobre hablar más adelante, si Él nos permite,
de los tiempos peligrosos de hoy, de cómo las celebraciones para el Señor en muchos lugares se han vuelto un espectáculo solamente, donde hay algarabía y solamente algarabía, que se han hecho un espectáculo, pero el centro de la adoración, que es Jesús, no está ahí. En primer lugar, ya no se está predicando el verdadero evangelio que confronta el pecado, que habla del infierno, que habla de sujetarnos a la voluntad de Dios. Hoy, desgraciadamente, en muchos lugares el espectáculo ha entrado a las iglesias para entretener solamente al creyente, y se han olvidado del principio de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el principio de la palabra de Dios? Es hablarle al pecador, que es un pecador y que necesita a Jesucristo en su corazón para ser salvo, y que solamente Jesús lo puede librar de la condenación eterna. Es lo que necesita la iglesia escuchar. Ruego a Dios que en este lugar nunca se caiga en ese error de un espectáculo en nuestras reuniones. Que sea siempre la palabra de Dios. Jesús sea el centro de la adoración en este lugar. Que la palabra del Señor sea plena en nuestras vidas todos los días. Y quiero terminar dando esta conclusión. Jesús entra a Jerusalén como rey, no con violencia, sino que entra con humildad, no para levantar un imperio, sino para ofrecer reconciliación eterna. Su entrada triunfal fue una declaración de identidad, pero también fue un acto profético que expuso lo superficial de la religión, así como las falsas expectativas políticas y la necesidad de un reino espiritual en los corazones. La iglesia, el creyente, el cristiano de hoy, los jóvenes de hoy, no necesitan eventos. ¿Cómo? Pastor, entonces usted no está de acuerdo que los jóvenes tengamos eventos. Yo no dije que no estoy de acuerdo que los jóvenes no tengan eventos. Dije no lo necesitan. Ahora lo diré en otras palabras. ¿Por qué razón los jóvenes no necesitan eventos especiales para crecer en la fe? Porque en la mayoría de esos eventos el principio de la palabra está abandonado. ¿Qué es lo que se encuentra en la mayoría de esos eventos juveniles? Carnalidad, pasión de la carne y poca doctrina. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los jóvenes, tanto como los adultos y todos los creyentes, necesitamos doctrina. Y la palabra de Dios es la que nos adoctrina, nos enseña, nos discipula, nos fortalece. Yo me gozo cuando veo a la juventud, que no los veo en eventos, pero me gozo cuando esos jóvenes trabajan en la obra, son responsables en la obra, son responsables en su hogar, con sus padres, y dan buen testimonio. Conozco a multitudes de jóvenes que parecen chapulines en los eventos juveniles brincando, pero tienen un pésimo testimonio. ¿Por qué razón? Por lo mismo.
Hermanos, es importante saber esto. Cristo no siempre cumple nuestras expectativas, pero sí cumple perfectamente la voluntad del Padre. ¿Sabes qué hay en los eventos juveniles? Sueños, sueña esto, sueña el otro y lo tendrás. Pero el reino de Dios no es así. Dios no cumple nuestras expectativas. Lo que Dios sí cumple perfectamente es la voluntad del Padre. Cuando un creyente, cuando un adulto, cuando un joven, cuando un cristiano se deleita en los principios, en la palabra de Dios y le pide a Dios conforme a la voluntad de Él, ¿qué hace Dios? Dios cumple eso, porque esa es la voluntad del Padre. El entusiasmo sin entendimiento bíblico lleva a la decepción. Y eso es lo que hay en esos eventos. Hay mucho entusiasmo, mucha alegoría, hay mucha emoción. Pero ¿sabes qué? No tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y un entusiasmo así, una emoción así, lleva a la decepción. ¿Cuántos de esos que andan brincando allá o estuvieron brincando ya no están? ¿Por qué? Porque nunca crecieron. ¿Por qué no crecieron? Porque nunca fueron salvos. Ahora escuche esto. Jesús debe reinar no solo en nuestros labios, sino en nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones. Porque muchos podemos cantar a través de nuestros labios, pero no lo hacemos con el corazón, no lo hacemos con la mente y no lo hacemos con nuestras acciones. Porque nuestro testimonio, en vez de hablar bien de Dios, hablamos mal de Él. Jesús es el Mesías profetizado, pero su entrada no se ajusta al molde humano. Jesús quiere que lo adoremos, quiere que lo exaltemos, pero no en la forma que hoy muchos creyentes lo están haciendo, con espectáculos. Jesús no busca aplausos vacíos. Jesús busca corazones rendidos totalmente a Él. Mire, el éxito de una congregación, de una iglesia, no se mide por el volumen que haya, por la cantidad de personas. No. El éxito de la iglesia se ve y se mide por el crecimiento espiritual y el compromiso que tiene con Dios. Ahí. La Biblia dice que Juan el Bautista fue el hombre nacido de mujer, que fue el único que pudo tener todo lo que Dios dijo. Pero ¿sabe qué? Juan el Bautista no tuvo grandes o muchos seguidores, pero era un hombre que tenía todo el poder. Ahora, el poder, ¿de quién viene? De Dios. Y viene a través de la rendición a Él y la obediencia a Él. Por eso la iglesia, el éxito en la obra no se mide por que una iglesia esté abarrotada de miembros. Podemos tener una iglesia abarrotada de miembros, pero todos sin compromisos carnales. No, eso no cuenta. No sirve. Ahora, imagínense, por un momento vamos a imaginarnos aquella tarde en Jerusalén.
El sol empezaba a inclinarse sobre el monte de los olivos. El polvo del camino se alzaba bajo los pies de la multitud, donde mujeres y niños agitaban ramas de palma mientras gritaban con alegría: Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Y un joven asno va avanzando lentamente por el camino, y sobre él un hombre que no es un guerrero, no es un político, no es un líder armado, sino un hombre con los ojos llenos de misericordia y el rostro marcado por la decisión. Era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Pero entre la alegría y los mantos extendidos, su corazón no está inflado por la fama. Jesús no venía a ser aplaudido, Él venía a morir. Venía no a ocupar un trono por manos humanas, sino a abrir el acceso, la puerta al trono de la gracia por medio de la cruz. Él sabía que muchos lo aclamaban ese día, pero también sabía que lo abandonarían al siguiente. Sabía que lo llamarían rey el domingo, pero el viernes estarían gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús sabía que las palmas de hoy serían reemplazadas por una corona de espinas el día de mañana. Y aún así, entró por amor a ti, entró por amor a mí. Hoy quiero hacerle un llamado a usted, congregación, a usted, amigo que me escucha, amada iglesia de Cristo. La pregunta en esta mañana no es si Jesús es rey. ¿Por qué? Porque Él ya lo es. La verdadera pregunta es: ¿Jesús reina en nuestra vida? ¿Somos parte de la multitud que grita Hosana, Hosana? ¿Solo cuando hay emoción? ¿Solo cuando todo marcha bien? ¿O somos de aquellos que permanecen con Él en el Getsemaní, a los pies de la cruz, con el corazón rendido? Hoy, Él no quiere nuestras palabras, nuestras palmas, nuestras emociones. Jesús quiere nuestro corazón, nuestra entrega y nuestra obediencia. Jesús quiere entrar en nuestro templo y limpiarlo, restaurarlo, hacerlo casa de oración. Así como Jerusalén tuvo su día de visitación, hoy es nuestro día de visitación. Hoy el Rey ha venido otra vez a nosotros, montado en humildad, pero vestido de gloria. Amada iglesia, amado amigo, ¿estamos dispuestos a abrirle la puerta al Señor? Por favor, oiga el llamado de Jesús. Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús aquí no le está hablando a la gente inconversa. Jesús le está hablando a su iglesia. Muchas veces la iglesia de hoy está como esta iglesia en el cual Jesús le escribe. La iglesia en ese tiempo, a las 7 iglesias que Jesús escribe, esta iglesia hacían solamente lo que hoy muchas iglesias hacen. La adoración la hacen un espectáculo.
donde Jesús no está dentro de la iglesia, Jesús está fuera de ella. Y es la razón que Jesús le habla y dice: he aquí, yo estoy a la puerta, yo quiero entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El comer, el cenar con Jesús habla de la relación con Dios todos los días. ¿Tiene usted realmente relación con Jesús todos los días? ¿Tiene esa comunión con Él? ¿Come usted su palabra? ¿Trabaja en la obra? ¿Está usted comprometido, comprometida en la obra del Señor? Yo mismo le daré la respuesta. Si usted es un miembro sin compromiso, viene cuando quiere, no lo veo aquí que trabaje en la obra, que sirva en la obra, le diré que usted no tiene relación, comunión con el Señor. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque cuando un creyente tiene esa comunión con Jesús, trabaja donde Jesús ya está trabajando, obra donde Jesús está obrando. ¿Por qué? Porque anda con Él y ve a Jesús obrar y se une al trabajo de Jesús. Pero si usted es creyente, dice, pero usted no tiene ningún compromiso con el Señor, no sabe ni lo que sucede, usted no, definitivamente Jesús está ahí y hoy le dice: yo toco a ti, yo te hablo a ti. Si oyes mi voz, ábreme realmente la puerta de tu corazón. Yo quiero cenar contigo, yo quiero tener comunión contigo, quiero hablarte, quiero enseñarte. Cierra tus ojos. Y si el Señor le ha hablado, si el Señor le ha confrontado por medio de esta palabra, alábelo. Señor Jesús, te damos gracias. Conforme tu palabra que hoy hemos hablado, tú entraste a Jerusalén no buscando aplausos, sino llevando en tus pasos el peso de una cruz que aún no cargabas, pero que estabas a punto de cargar, herido, tu sangre que escurría, y que esa misma cruz que cargabas, con tu cuerpo lacerado, tu piel desgarrada, manchó la cruz con tu sangre. Tú echaste todo aquel cansancio, aunque estabas cansado, y llegaste a ese lugar. Tú escuchaste el hosana de muchos labios que decían: hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también sabías que pronto serían silenciados por el miedo, por la decepción, por el pecado. Hoy también te decimos hosana, pero no con palmas en las manos, sino con el corazón quebrantado, Señor. No con mantos en el suelo, sino con el alma desnuda ante tu presencia, Padre. Perdónanos por las veces que te hemos seguido solo por emoción, por las veces en que te hemos llamado Rey, pero no hemos vivido de acuerdo a tu voluntad. Señor, limpia nuestro templo interior, purifícanos, saca todo lo que nos contamina, límpialo todo, Señor, hasta que en nosotros solo quede tu trono, tu señorío y tu voluntad. Haznos fieles
Y no solo gritar tu nombre, sino también cuando el camino se hace estrecho, cuando el mundo nos rechaza, cuando seguirte en la cruz implica problemas. Hoy delante de ti, Señor, nos rendimos. Padre, no queremos ser parte de una multitud inconstante. Realmente queremos ser verdaderos discípulos que te aclaman con el alma y te sigan con la vida. Reina en nuestros corazones, Señor Jesús. Reina hoy, reina para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias te damos, Señor.